La Declaración de Derechos Humanos establece la educación como un derecho público y universal. Un derecho gratuito, al menos en sus primeros años, los de enseñanza elemental. Pero que nosotros no la paguemos directamente no significa que su mantenimiento no valga dinero. La educación es el segundo concepto que más recursos necesita en Aragón. Centros educativos, profesores, material, formación, tecnología... ¿Pero cuánto cuesta realmente la educación de nuestros hijos? Can you hear me now? Lying in despair. Soy Belén. Yo traigo a mi hija Diana al Calixto Ariño e Hilario Val. Es un colegio público en el barrio de San José. Mi hija ha empezado este año primero de primaria y lleva aquí desde primero de infantil. Elegí este colegio, lo primero porque mi marido y yo teníamos muy claro que queríamos educarla en un colegio público, que tuviera una educación lo más individualizada posible, porque realmente son los años que condicionan el futuro adulto, ¿no? Y creemos que la educación es todo. También elegimos este colegio por su bilingüismo. Es un colegio bilingüe alemán, pero comienzan también con inglés en segundo de infantil. Por su horario, antes de la pandemia ya tenía el horario de jornada continua, de 9 a 2 de la tarde. Este año hemos podido optar a la beca de material curricular. Aún así, yo calculo unos 60 euros extra de material escolar y algún libro en el que los niños tienen que escribir y no se puede dejar en el banco de libros. No cubre el 100%, actualmente está en primaria en 160 euros la beca. Es una ayuda importante porque hay 2 asignaturas que llevan un libro por trimestre, entonces sí, realmente es un gasto, sería un gasto importante no haber podido acceder a ella. Pues perfectamente podría ser 6.000, 7.000 euros al año en la educación de cada alumno. Un gasto importante y probablemente inasumible para muchas familias. Pero, ¿y para los propios colegios públicos? ¿Cómo lo hacen para mantener sus puertas abiertas? ¿Cómo ha ido el comienzo de curso? Porque aquí, ¿cuántos alumnos tenéis? Pues mira, serán unos 170 de primaria y 85 de infantil. ¿Y profesores? Pues rondando los 30, 27, por ahí. ¿Qué gastos puede tener un colegio como este? Nosotros estaremos gastando, el presupuesto será de unos 20.000 euros al año. Y pues el mayor gasto seguramente será un material de papelería y fotocopias, que pues igual se pueden ir a los 8.000 euros fácil. Ese sería el mayor. Y luego ya, bueno, pues equipamientos didácticos en cuanto a materiales que puedes comprar de juegos, también libros y demás. Tecnológico, informático, pues ahí ya nos gastamos lo que podemos. ¿Qué subvención aporta el Gobierno de Aragón y qué parte gestiona el propio Gobierno y cuál el colegio? Vale, los gastos así importantes del colegio pues son las nóminas del personal, que solo gestiona el Gobierno de Aragón, y el tema del comedor, que también la aportación al final paga el Gobierno de Aragón, ¿no? Porque sí que es verdad que las familias pagan el comedor, pero el precio que ellos pagan está por debajo del coste real. Entonces, bueno, pues se genera un déficit al final del curso de unos 70 euros por niño. Entonces, al final, ese déficit lo asume el Gobierno de Aragón. Y luego a nosotros, el Gobierno de Aragón sí que a los centros nos da lo que se llaman gastos de funcionamiento y depende también del número de alumnos que tengas. Entonces, bueno, en nuestro caso, pues más o menos ronda los 8.000 euros o por ahí, que es lo que aporta el Gobierno de Aragón. En plena era digital, os habéis tenido que adaptar también a los nuevos tiempos. ¿Cómo ha sido esa irrupción de las nuevas tecnologías? ¿Cómo os ha influido? O más bien, ¿cómo se está influyendo?
Bueno, en los coles sí que se introdujeron las tecnologías ya desde hace años, pero claro, estamos hablando de hace 15 años por lo menos, entonces, y no ha habido una renovación generalizada. Entonces, ahí yo creo, por ejemplo, que sí que sería importante que el Gobierno de Aragón inyectara buena cantidad de dinero para renovar todos los equipos, por ejemplo, informáticos de los centros, ¿no? ¿Ha sido clave también la innovación a la hora de afrontar la pandemia? ¿Cómo os habéis reinventado y cuánto ha costado? Porque claro, también tiene un precio. En cuanto a coste económico, pues a nosotros yo creo que más o menos seguimos igual. En una semana hubo que montar la educación a distancia, nosotros le llamamos la educación a distancia. El grave problema es que los recursos, pues para todas las familias no tienen recursos. Entonces sí que fue duro, duro. Creo que sí que se sacó por el gran esfuerzo que hicimos todos los docentes, pero sí que es verdad que también descubrimos que en infantil y primaria la educación a distancia no tiene ningún sentido, porque la educación no es solamente transmitir contenidos, creo que todo lo que se gaste estará bien gastado y cuanto más mejor. Ahora que ya somos más conscientes de cuáles son más o menos los gastos de un colegio público, queremos conocer también cuál es el gasto medio de escolarizar un niño en Aragón. ¿Cómo? Con 2 equipos de padres y un juego al que también les invitamos a participar desde casa. El premio. Traducida hasta 10 idiomas, nunca una caja de cartón reciclable de primera calidad dio tanto juego. Con sus 175 milímetros de alto, 168 de ancho y un fondo de 7 milímetros, su vanguardista diseño entreteje un cielo despejado y un paisaje de ensueño con un ciervo fascinado. Y no es para menos, a su alcance todo un universo cromático que cristaliza en una fantástica gama de 24 lápices de colores de mina reforzada. ¿A 10 kilómetros? No, aquí mismo. Olvídese del blanco y negro y empiece desde ya a colorear sus ideas. Por 5 puntos cada pregunta. ¿Qué cuesta cuánto? El que toque la campana, turno gana. Libros, 190. Material, 65. 115. Fotocopias. 16. 35. 35. Ya no sirve. Cuando lleva un decimal, es fijo esa. Comedor. 86. Ay, que me deja las manos con las campanas. Extraescolares. 36. ¡Hombre! Vamos, empate. Que yo ya me he viciado. Le has cogido ya el gustillo. Ampa, ¿cuánto vale? 22. 30. Pues ni para ti ni para mí. ¿Vamos empatados? Sí, sí. Ahí está la cosa emocionante. Tenéis que mirar la cifra también.
coste público 5.500. ¿No? 3.000. Y como todas las partes hacen un todo, por 50 puntos. ¡A sumar! ¡Uy, va! Joder. ¡Hostia, la vergüenza! Nos ha podido la presión, era ya mucha tensión y ya estábamos que no... Pues que estamos muy contentos, no nos lo esperábamos porque ha estado muy igualado y el premio se lo vamos a dejar al cole porque ellos sabrán cómo usarlo seguro. Yo para mí lo quería. Por eso estábamos ahí... El Gobierno de Aragón asume directamente los cerca de 3.000 euros que cuesta de media la matrícula de un niño en un colegio público. El resto de gastos adicionales los asumen las familias y ronda los 500 euros, siempre que no se disponga de becas de comedor o de material. La partida de educación es de hecho la segunda más dotada, con más de 1.100 millones de euros de presupuesto, una cantidad que no solo se destina a las matrículas, también a pagar las nóminas de los profesores o a la construcción de nuevas infraestructuras educativas, a las que desde 2016 se han destinado alrededor de 30 millones al año. Además, la diferencia que se genera entre lo que cuestan los menús de comedor y su precio real también es asumido por la Administración, que destina de forma adicional más de 12 millones de euros para ayudas en esta materia, de las que se beneficiarán este curso más de 10.000 alumnos. Las familias que no dispongan de beca pagarán 86 euros al mes por este servicio. ¿Qué tenemos hoy para comer? Lentejas, pollo y plátano. ¿Cuántos menús podéis servir en un día? Pues alrededor de 100, por los que faltan un día u otro, pero alrededor de 100. ¿Y cómo es la mecánica? ¿Los menús vienen preparados o...? Los manda la empresa a la cocina, no sé si son 2 o 3 días, y la compañera los mete en el horno y los va haciendo cada día uno distinto. ¿De qué se componen los menús? ¿Qué alimentos no pueden faltar? Los alimentos son variados, hay legumbre, verdura, carne, pescado, fruta de todo tipo, el pan, viene todo bastante variado. Las alergias vienen individuales para cada niño, que es específico. ¿Y vuestra misión cuál es? Recoger a los niños en las clases, lavar manos, venir en fila al comedor y luego pues estar pendientes de que los niños vayan comiendo cada uno su comida. ¿A cuántos niños atiendes tú, por ejemplo? Yo este año llevo a 6, porque son de 2 años. Entonces, cada compañera lleva su grupo. Hay compañeras que llevan 15, otras llevan 25, 26. ¿Y el tema del COVID? ¿Eso os ha tenido que influir? Sí, evidentemente estamos más controladas. Por eso, si podemos salir un poquito antes del comedor para que mi compañera pueda recoger y limpiar las mesas para el siguiente turno. Luego estamos más pendientes, hay grupos burbuja, cada una lleva su grupo para no juntarnos mucho, y ventanas abiertas para que corra el aire. Pues que corra el aire, pero un aire didáctico, que nos permita seguir ahondando en los costes de la educación pública. ¿De dónde sale todo lo que no aportan directamente ni los centros ni las familias? ¿Cómo son tus veranos desde que eres directora general de planificación? Porque el arranque escolar tiene que ser una de las cuestiones más difíciles que hay. La verdad es que la planificación del curso escolar comienza en diciembre del año anterior. Bueno, comienza en septiembre, cuando hemos arrancado el curso anterior, porque es cuando empezamos con las inscripciones de los institutos, cuando empezamos con la escolarización, y es un proceso que a lo largo de los 6 primeros meses del año se va desarrollando, pero es verdad que en verano es cuando es más intenso porque tenemos que tener todo preparado para poder comenzar el curso con las mejores condiciones posibles. ¿Cuántos colegios y escolares hay en Aragón ahora mismo?
Escolares de todas las etapas educativas, a 8 de septiembre había alrededor de 158.000, de los cuales, por ejemplo, de primaria había alrededor de 74.000 y están escolarizados en 404 centros. ¿Qué presupuesto se destina a su educación? ¿Cuánto se invierte al año? Y quizá la pregunta más difícil, no lo sé, ¿cómo se reparte ese dinero? Pues en el presupuesto del Departamento de Educación, que es el competente dentro del Gobierno de Aragón en educación no universitaria, tiene un presupuesto, por ejemplo, para este ejercicio 2021 de 1.100 millones de euros, y las principales partidas presupuestarias en las que se reparte este presupuesto, pues por un lado encontramos las infraestructuras, que se destinan tanto a obra nueva como a remodelación o ampliación de edificaciones existentes. Por otro lado también tenemos la partida de personal, con la cual dotamos a todos los centros del personal necesario para funcionar, y además tenemos la partida de gastos de funcionamiento, con lo cual podemos garantizar que los centros estén abiertos y puedan funcionar. ¿Es suficiente? Nunca es suficiente, pero creo que hemos alcanzado un nivel de inversión suficiente para poder alcanzar estándares de calidad buenos en materia de educación. Partiendo de esa cantidad, ¿cuánto puede costar escolarizar a un niño aquí en Aragón? Las cifras varían mucho. Por ejemplo, en un cole rural agrupado, en un CRA, puede rondar los 8.000 euros, mientras que un menor en una ciudad grande puede rondar los 3.000 euros. Y en ese reparto, ¿cómo se garantiza que todos los niños tienen las mismas oportunidades? Porque hay familias con más recursos que otras. Como comentabas tú, la situación de partida de los menores cuando entran al ámbito educativo es diferente. Entonces, el sistema educativo tiene medidas para paliar esas diferencias y que al final todos hagan por lo menos con un nivel educativo similar. Por ejemplo, tenemos las aulas de 2 años, que en gente con pocos recursos económicos, sociales, viene muy bien para paliar las diferencias de entrada dentro del sistema educativo. También encontramos las becas de material y las becas de comedor. Y además hay refuerzos educativos en aquellos centros que tienen concentración de alumnado con problemas. La evolución de la sociedad y el crecimiento de ciudades y de pueblos ha provocado que se demanden nuevos centros educativos. Y si no me equivoco, desde 2016 se han invertido cerca de 150 millones en crear nuevas infraestructuras. Pero esto es una cifra muy grande para que nos hagamos a la idea. ¿Cuánto puede costar construir un nuevo colegio? Pues varían mucho las circunstancias según las vías que tiene, dónde está situado, a qué alumnado va destinado. Pero, por ejemplo, por poner cifras concretas y reales, el Colegio Zaragoza Sur tuvo un presupuesto de 5,5 millones de euros, el Colegio de Arcosur, que ganó un premio García Mercadal de arquitectura, 7,1. Son las cifras en las que van variando las infraestructuras educativas. Por otro lado, los propios centros tienen que cubrir otros servicios, como puede ser el servicio de comedor. ¿Aquí también hay aportación pública o depende solo de las familias? El Gobierno de Aragón, por ejemplo, este año, tiene un presupuesto de 12.020.000 euros en materia de becas de comedor y ha tenido beneficiarios de más de 10.000 beneficiarios este curso. Con esta inversión, lo que hace el Gobierno de Aragón es, como comentábamos antes, que todo el alumnado pueda acceder en condiciones de igualdad a un servicio que no es solo de alimentación, sino sobre todo también formativo en cuanto a hábitos saludables de consumo y de alimentación. Las familias pagan 86 euros. Para afrontar este coste. Si bien, como decía antes, el Gobierno de Aragón aporta financiación para en materia de comedores. Ahora me gustaría, si te parece, que viéramos juntas un vídeo. Soy Mar Martín, soy la directora titular del Colegio Compañía de María de Zaragoza. Estamos en un colegio de titularidad privada, que es la Compañía de María, pero sostenido con fondos públicos en las etapas de infantil, primaria y secundaria. A la familia, lo que es la enseñanza reglada, no tiene un coste directo. Lo que sí que tiene pues son gastos de lo que ya es voluntario. Pues podemos estar hablando de un comedor, podemos estar hablando de unas actividades extraescolares, del material escolar, y entonces cada cosa tiene su precio. El Gobierno de Aragón lo que hacen es un pago directo del salario de los docentes de estas etapas y luego lo que llaman una partida de otros gastos para unos gastos generales, luz, agua. Hay también pues, partidas para infraestructuras, mobiliario. Lo que más dinero se va es en personal. Al final son recursos y recursos humanos.
¿Qué te parece? La sensación al final es lo que te comentaba antes, que en educación siempre falta dinero porque todo lo que se invierte al final es invertir en futuro. Con lo cual yo creo que estamos todos en la misma línea, que toda la inversión que se haga en educación siempre es buena y es necesaria y va a mejorar la calidad. De los 158.000 escolarizados de los que hablábamos al principio, aproximadamente un 17% vive en núcleos de menos de 3.000 habitantes, en los que hay escuelas que se mantienen incluso con 3 o 4 alumnos. ¿Es esto rentable? ¿Cuánto cuesta mantener un colegio en el medio rural? Es socialmente rentable, o sea, porque la inversión en educación no se tiene que medir en términos de coste, sino que al final, como comentábamos antes, es una inversión y es una inversión de futuro. Cuando cierra un centro en un pueblo, el pueblo poco a poco se va apagando. Por eso se lleva apostando desde hace tiempo en Gobierno de Aragón con mantener abiertas los CRAS, las aulas, a partir de 3 alumnos. Este año, por ejemplo, tenemos con estas circunstancias 48. Además, tenemos que tener en cuenta que estos centros son unos centros de innovación tremendos. A veces vemos la escuela rural como algo que queda lejos, retrasado de la innovación, y al contrario, o sea, los programas innovadores, las nuevas metodologías, muchas veces surgen de la escuela rural. Este curso se han abierto en Aragón un total de 48 nuevas aulas rurales con un mínimo de 3 niños. Espacios educativos, sí, pero que también ayudan a fijar población y que sirven como elemento dinamizador de pueblos y alrededores. Sus maestros, a los que se destina el 30% del presupuesto de personal de la Administración, innovan en una educación en la que el libro ha dejado de ser el elemento fundamental. ¿A cuántos alumnos das clase? Pues en el colegio de Alpartí este curso estamos 42 niños y niñas distribuidas en 3 aulas. Está el aula de los pequeños, que está infantil, con 3, 4 y 5 años, los medianos, que es primero, segundo y tercero de primaria, y los mayores, que es cuarto, quinto y sexto de primaria. ¿Y cuántos profesores? Pues eso, estamos distribuidos en 3 aulas y estamos 5 docentes. ¿Vivís todos aquí en Alpartir? No, pero casi todos somos rurales. De los 5, pues 2 maestras, bueno, 2 docentes sí que viven aquí. Una es de la Almunia, otro de aquí de la Sierra de Algairén, de Aguarón, y una que nos viene de Zaragoza. Ten en cuenta que de media cambia todos los años el 60% de los equipos docentes, y eso es una barbaridad. De media hay coles que cambian el 90 o el 100% todos los años. Por esa movilidad del profesorado es muy difícil darle continuidad a los proyectos. Y si algo nos caracteriza al Alpartí es que el 40% que no cambia, que es mi compañera de música y yo, pues llevamos ya 14 años. Entonces, pues le podemos dar continuidad a los proyectos educativos, y eso también permite que participe la comunidad educativa de Alpartí. Se suele decir que la escuela rural innova más. ¿Esto es así? ¿Hacéis de la necesidad una virtud? Bueno, sí, podríamos... A ver, no es que la escuela rural al final es un colegio que está ubicado en una zona rural. ¿Qué ocurre? Que en esa zona rural tenemos menos accesibilidad pues, a los grandes núcleos de cultura, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, no llevamos libros de texto, trabajamos por proyectos, de modo que en los distintos niveles que hay en el aula, pues planteamos una situación problemática, investigamos cada uno a su nivel, pues en función también del currículum, ¿no? De lo que tiene que ver cada cual, pero hay un proyecto común, y eso es lo que te lleva pues, a buscar recursos externos, como puede ser la participación siempre decimos, de la comunidad educativa del Alpartí, de las distintas asociaciones o entidades con las que colaboramos. Estos niños y niñas, pues cuando salgan fuera a estudiar, si no conocen el potencial que tiene su territorio, difícilmente podrán venir aquí a emprender su vida laboral o familiar, pero cuando conocen lo que tienen, valoran los recursos que tienen, pues cuando lo protegen y lo miran. El coste de mantener una plaza en un centro como este es el triple que en una ciudad, y aún así se sigue invirtiendo. ¿Qué pasaría si no se hiciera? Siempre decimos que escuela cerrada, pueblo muerto, ¿no? en la zona rural, porque es muy difícil que una familia joven se vaya a la zona rural si no hay un proyecto de futuro, en este caso de la infancia.
y esa inversión que se hace en educación, pues lógicamente tiene más coste aquí en la zona rural, pero a la vez lo que está haciendo es fijar esa población. ¿Es suficiente la inversión que se hace? ¿Os sentís arropados por las instituciones? Arropados sí, en lo moral, porque hay una sensibilidad del Gobierno de Aragón en mantener colegios pequeños con pocos alumnos, pero falta ese apoyo económico. Si nos comparamos con el resto de Europa, la inversión que se hace pues, respecto al PIB autonómico nacional, no llegamos, ¿no? Como la media europea, entonces nunca es suficiente invertir en educación. Entonces, siempre decimos, si parece caro invertir en educación, mucho más caro sería no hacerlo. Yo creo que el sistema educativo está bien, es de calidad, pero que todavía tiene mejora. Deberían ofrecer más clases de urbanismo, civismo. Los exámenes tienen que seguir sirviendo para algo. Siempre es mejorable, pero dentro de lo que cabe, sí. Considero que es bastante buena calidad. Los colegios considero que deberían de ofrecer más diversidad, o sea, más oportunidades para cada niño, más individualizadas. Yo creo que por lo general el sistema de educación pública está muy bien. Que fuese todo un conjunto, padres, profesores, alumnos. Más actividades, sobre todo deportivas. Creo que es bastante bueno, pero hay muchas cosas que se te podrían mejorar. La educación debe adaptarse a los nuevos tiempos y evolucionar al mismo ritmo que la sociedad, pero no podemos olvidar que todo ello requiere de una inyección de recursos permanente. Ningún paso, por pequeño que sea, que se dé en formación de profesorado, infraestructuras, materiales, métodos docentes o nuevas tecnologías, es gratis. Pero ¿qué pasaría si no se invirtiera en educación? ¿Cómo sería la sociedad del futuro? Les dejamos pensarlo hasta el próximo capítulo, en el que volveremos a ponerle precio a nuestro bienestar.